Colombia ya emitió más de 500 000 de votos y está muy cerca de definir quién es el colombiano que mejor los representa. Nicolás Montero, junto a reconocidos profesionales, debatirán sobre esta votación nacional y tú estás invitado. Es hora de que seas parte de este gran debate. Con la colaboración de Zoom TV, El Espectador y la Universidad del Norte. Buenos días, soy Mónica Rivillas, jefe de Relaciones Públicas del canal History Channel en Colombia, y les damos la bienvenida a este primer debate del Gran Colombiano. Estamos muy complacidos de estar aquí en Barranquilla, en la Universidad del Norte. Al rector, señor Jesús Ferro Bayona, y a todas las directivas de la universidad, muchas gracias por su hospitalidad y por su cariño. También a los colaboradores, el diario El Espectador, con su director Fidel Cano, que se encuentra con nosotros, y al canal Zoom, a su gerente Germán Pérez. Quiero contarles que en este momento estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de www.zoomcanal.com.co, gracias al Centro de Producción Audiovisual de la Universidad del Norte. Los dejo entonces con Rubén González, gerente de marca del canal History. Muy buenos días y gracias a todos por acompañarnos. A nombre de History América Latina, estamos muy orgulloso de que estén aquí con nosotros en este primer debate para elegir el Gran Colombiano. Quiero darle las gracias por su participación, quiero darle las gracias que están aquí presentes y de la misma forma agradecer a estos distinguidos panelistas que nos acompañan en este momento. Si pensamos realmente qué es este proyecto como tal o cuál es el objetivo de este proyecto, pensamos que el objetivo o la idea principal de este proyecto es seleccionar por medio de la votación aquella persona o aquel personaje que mejor representa a Colombia. Este proceso comenzó el 1 de abril, básicamente se dividió en 2 etapas de votación. Del 1 de abril al 6 de mayo habían 125 candidatos, los cuales les voy a comentar de dónde originalmente nacen esos 125 candidatos. Y luego de esos 125 candidatos ya pasamos a la segunda etapa de votación, o el segundo periodo de votación, que ustedes, como se darán cuenta, van a tener una hojita que ya le indican cuáles son esos 25 finalistas que aparecen para elegir o durante ese proceso. Quiero comentarle inicialmente, podemos pasar la ficha. Quiero comentarle inicialmente que el proyecto, como le comenté, comenzó el 1 de abril, que fue la primera etapa de votación, y durante esa etapa lo que creo que es lógico que ustedes se estarán preguntando es cómo nosotros llegamos a conseguir o a nombrar esos 125 personajes. Les cuento que fue un proceso muy fácil, se lo voy a tratar de contar de la manera más sencilla posible para que ustedes lo puedan entender. Se hizo una encuesta, una compañía prestigiosa de investigación de mercado hizo unas 500 encuestas entre las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde le preguntaba a la gente dentro de 5 categorías en particular, que se las mencionaré brevemente, ¿cuáles ustedes consideran que son los personajes que mejor representan esas categorías? Las categorías fueron las siguientes: historia y política del siglo XIX, historia y política del siglo XX, artes populares y periodismo, artes, ciencias y humanidades, y finalmente deportes. Al comenzar con esos 125 candidatos, como le comenté anteriormente, la primera etapa terminó el pasado lunes, que fue el 6 de mayo, ya sobrepasamos los 750, si no me equivoco, 755,000 votos, ya estamos durante la segunda etapa, y en esa segunda etapa los 700,000 personas eligieron estos finalistas, estos 25 finalistas, que es lo que vamos a entrar a discusión durante el día de hoy. Cualquier pregunta adicional, vamos a empezar a correr el video, le voy a pasar con Nicolás, que es el moderador del evento, y va a continuar con el mismo, y le vamos a pasar un video para que tengan idea de esos 25 finalistas, ¿ok? Gracias por su atención a nombre de History, y de verdad que estamos muy contentos de estar aquí celebrando el primer debate para elegir el Gran Colombiano.
Soy Nicolás Montero y los invito a participar de una lección que hará parte de la historia de nuestro país. Entre todos vamos a elegir al colombiano que más y mejor nos represente, a ese colombiano que nos llene de respeto, de admiración, de orgullo. Ingresa a tuhistory.com y vota por tu candidato favorito. Encontrarás 5 categorías y dentro de cada una de ellas una lista de 25 personalidades esperando a ser seleccionadas. Hay muchas expectativas y algunos incluso se atreven a pronosticar quién será el ganador. Para mí el gran colombiano es el Pibe Valderrama, Rodolfo Ginás, Falcao García, Mariana Pajón, Gabriel García Márquez, Juanes, Shakira, Álvaro Uribe, Ricardo Salabarrieta. ¿Quién crees que merece ser el gran colombiano? ¿Un artista, un científico, un deportista, un intelectual, un político o un prócer de nuestra historia? Gracias al voto de miles de personas, ya tenemos a 25 semifinalistas. Policarpa Salabarrieta, Simón Bolívar, Antonio Nariño, Rafael Núñez, Francisco de Paula Santander, Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Gustavo Rojas, César Gaviria, Álvaro Uribe, Juanes, Juan Gozaín, Shakira, Jaime Garzón, Yamida Amado, Fernando Botero, Gabriel García Márquez, Rodolfo Ginás, Alejandro Obregón, Manuel Elkin Patarroyo, María Isabel Urrutia, Mariana Pajón, Radamel Falcao García, Lucho Herrera, Carlos el Pibe Valderrama. Estamos muy cerca de descubrir al gran colombiano. Ingresa a tuhistory.com y conviértete en protagonista de esta elección histórica. Bienvenidos al gran colombiano. Solo por History. Buenos días. De verdad, es un gusto estar aquí en la Universidad del Norte, empezando estos debates, esta iniciativa de History Channel en colaboración con Zoom, porque cada vez que yo veo esta presentación se me disparan una gran cantidad de preguntas y pienso, ¿qué es lo que se necesita para elegir al gran colombiano? Claro, tenemos que mirar a nuestra historia y cada vez que miramos a nuestra historia y podemos hacer un enlace con nuestra vida cotidiana, entonces nos preguntamos no solo quiénes somos, sino quiénes queremos ser. ¿Quién es ese colombiano que nos representa no solo hacia atrás, sino que nos proyecta hacia el futuro en términos de identidad? Y quizás esa sea la pregunta más importante, porque el propósito de History, el propósito de esta experiencia no es simplemente elegir a alguien, no, es causar, es provocar, es suscitar un debate por saber cómo nos pensamos, cómo queremos pensarnos, cómo nos queremos imaginar. Así que realmente, lo que empezamos hoy, es el corazón de esta maravillosa, de esta interesante, de esta compleja y, por qué no decirlo también, de esta riesgosa experiencia. Y para eso, tengo realmente hoy a unos panelistas que van a comenzar este debate y yo quiero presentarlos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Tienen claro cómo se eligieron a los candidatos? ¿Estamos todos en la misma página? Bien, entonces yo quiero presentar a quienes van a estar discutiendo hoy esta primera reflexión sobre quién es el gran colombiano. En primera instancia tenemos a Jorge Villalón. Jorge Villalón Donoso, licenciado en Historia y Geografía de la Universidad de Chile, máster en Historia Contemporánea de la Universidad de Tubinga de Alemania Federal. Actualmente es el miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y secretario académico de la Academia de Historia de Barranquilla, profesor de Historia Universal y de Historia de Barranquilla en la Universidad del Norte de Barranquilla desde 1994. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Viridiana Molinares es doctora en Derecho Público, máster en literatura comparada y estudios culturales de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, máster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte de Barranquilla, diplomada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de el American University en Washington, D.C., profesora de Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, directora de la especialización en Derecho Público de la Universidad del Norte, profesora investigadora, miembro del Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política y de Sociología del Derecho de la Universidad del Norte. Bienvenida con esa impresionante hoja de vida. Muchas gracias.
y por supuesto uno de los socios más importantes de este proyecto, el señor Fidel Cano, director del periódico El Espectador. Es filósofo de la Universidad de los Andes, diplomado en Asuntos Internacionales de la Universidad de Nueva York y máster en periodismo en Northwestern University en Chicago. Trabajó como agregado de prensa, primer secretario en la Embajada de Colombia ante la Casa Blanca y se desempeñó como redactor político del diario El Tiempo. Después de una larga experiencia como redactor, oigan esto, redactor deportivo, editor económico, editor de vida cotidiana y editor general, hoy en día el señor Cano es el director del periódico El Espectador de circulación nacional. Bienvenido. Muchas gracias. Bien. La primera pregunta que quisiera hacer, ¿verdad?, es que si ustedes tuvieran que votar por el gran colombiano, porque esto es lo interesante, que lo vamos a elegir entre todos, si ustedes tuvieran que votar por quién es ese gran colombiano, ¿cuáles serían las características, las cualidades que tendría que tener este gran colombiano para que ustedes personalmente votaran por él? Yo creo que empezamos, por supuesto, por las damas. Bueno, en principio, antes de responder, yo tendría como primero un primer cuestionamiento con relación a que estamos buscando un personaje que nos represente, pero corremos el riesgo de señalar a una persona, es decir, a individualizarla. Y de pronto también creo que hay personajes colectivos. Por ejemplo, como me presentaron como profesora de teoría constitucional, yo digo, bueno, para mí sería importante reconocer a todo el movimiento estudiantil de la década de los años, finales de los años 80, inicio de los años 90, que dio lugar a toda esa serie de manifestaciones que concluyeron con la expedición de la nueva Constitución. Es por decir un ejemplo como de la historia reciente. Entonces, lo primero que querría decir es eso. Me ponen en un problema porque vamos a individualizar un personaje y yo creo que en nuestra historia también hay grupos de personajes que merecen ser reconocidos. Pero como de lo que se trata es de elegir a un gran colombiano, yo creo que una de las virtudes que debería tener es una coherencia entre su vida pública y su vida privada. Porque al ser un gran colombiano que nos represente, podríamos encontrar personajes que dentro del espacio público sean de gran relevancia, pero dentro de su vida privada no lo sean tanto. Y como solemos recurrir a personajes como referentes, es decir, tratamos siempre de buscar modelos, creo que un buen modelo sería una persona que tuviera coherencia entre su universo público y su universo privado. Esa sería la cualidad, la característica más importante, una coherencia entre su vida pública y su vida privada. Sí. Profesor Cano. Profesor, no. Aquí estamos entre profesores. Pues digamos, yo diría que lo bonito de este ejercicio, más que decidir una sola persona, porque creo que esta nación se ha construido entre mucha gente, como mencionaba la profesora Molinares. Yo creo que lo bonito de este ejercicio es que cuando estamos frente a esa lista, que puede ser incompleta y lo que sea, pero que es la que ha votado la gente, nos hagamos esa pregunta que usted está haciendo, y es: ¿quién creo yo que debe representar, o que de estos personajes representa mejor a un buen colombiano? Y yo diría, hay que mirar pues los valores positivos principalmente que refleja esa persona. Yo no estoy tan de acuerdo que haya que mirar en su integralidad a la persona, porque evidentemente, repito, este personaje único pues no es el que ha hecho a Colombia, ni mucho menos, pero lo que representa esencialmente ese personaje debe ser el valor positivo que representa. Así no sea una persona perfecta, porque no lo es, y así no represente exactamente todo lo que seamos los colombianos. Entonces yo buscaría, tiene que tener un valor claro, positivo para esta sociedad. Y segundo, yo creo que haya transformado de alguna manera al país.
bien sea porque puso al país en el mundo. Yo creo, para mí es importante, digamos, cuando yo me pongo en esa lista, ver qué tanto hizo evolucionar el país en su posición en el mundo. De manera que yo pondría como esas dos cosas, un valor positivo y que haya ayudado a que el país avance en el mundo o tenga una posición en el mundo, digamos. Como estamos eligiendo hoy en día, ¿verdad? Y la historia de los valores cambia a través del tiempo, ¿se atrevería a señalar uno o dos valores específicos que a la luz de hoy son necesarios para que este sea el colombiano escogido? Pues a mí me gusta la defensa de los derechos, pero es una decisión tan personal cuando uno está frente a esa lista, pero yo busco eso y por eso no me gustan muchos de los que han sido elegidos, digamos. Pero para mí la defensa de las libertades y de los derechos y ciudadanos, para mí lo pondría, digamos, como una gran prioridad. Vale, entonces resumiendo, uno, que sea un valor positivo dentro de los cuales, de acuerdo a la historia de hoy, sea la defensa de los derechos humanos, ¿cierto? Y que haya cambiado, transformado la historia de Colombia. Adelante, por favor, profesor Villalón. Bueno, este ejercicio va a reflejar cómo esta generación de colombianos va a mirar su propio pasado. Hay que tener claro, creo, de que en 30 años más, si se hace el ejercicio, cuando ya no estemos nosotros, va a ser algo distinto. O sea, cada época ve su propio pasado de una manera diferente. Entonces, me alegro mucho de este ejercicio, sobre todo por el debate y la confrontación con un pasado común que tenemos los colombianos y los adoptados colombianos, en mi caso. Más adelante es posible que entre en más detalle, pero para mí, en primer lugar, para elegir al gran colombiano, está la dimensión ética, ¿ya? Pero no en el sentido de buscar personas buenas o... no estoy muy de acuerdo con Viridiana respecto a lo público y lo privado. Creo que la parte privada ya hay que dejarla un poco tranquila. Mucho más importante que eso es la dimensión pública de un ser humano. Entonces, creo que en la dimensión pública ese gran colombiano tiene que ser una persona íntegra, y que se vea con claridad de que está tratando de hacer las cosas bien según los criterios éticos, morales de cada época, que siempre cambia, pero no tanto. Eso en primer lugar. O sea, no podemos elegir, como dice Nicolás, es un riesgo, ¿no? De pronto escogen una persona que en lo público ha jugado un papel más bien negativo. Tratándose de Colombia, también digo que Colombia es un país, es un conglomerado, un conjunto de personas que tienen un pasado común y unas visiones futuras también comunes. Todos queremos cumplir nuestro ciclo de vida, nuestra finitud de la mejor manera posible, no con mucha plata o con mucho poder, no. Yo creo que la mayoría de los colombianos lo que quieren es trabajar, ganar un salario y vivir con su familia y compartir con sus amigos, ¿no? Entonces, los colombianos que contribuyen a ese ideal de convivencia, con libertad, por supuesto, con los criterios que conocemos, eso sería un factor importante. Voy a mencionar otro. Me parece que el colombiano ese tiene que ser conocido a nivel planetario, hoy global. Y allí entonces habrían algunos personajes de pronto importantes para acá. ¿Por qué digo esto? Porque habría dicho García Márquez respecto a Barranquilla. Barranquilla es una ciudad sin historia. Yo diría Colombia es una ciudad sin historia propia. Lo que ocurre en nuestros países tiene que ver mucho con cosas que ocurren muy lejos. Entonces, ¿cómo nosotros nos acomodamos a esas circunstancias? Yo diría, ¿cuáles son los colombianos que fueron capaces en sus determinados momentos, épocas que les tocó vivir, saber lo más cercano posible dónde nos encontramos? Entonces, ahí yo buscaría, por ejemplo, en la parte política, decir, el político que supo ver un poco más allá de sus narices, decir, mira, la situación actual de Colombia es esta, y en este momento lo posible es esto, y apostarle a eso, y no sencillamente decir buenos deseos y cosas
ideológicas, ¿no? Y otro criterio es que el colombiano ese en su momento tiene que ser trascendente, tiene que trascender su existencia individual, tiene que ser capaz de sacrificar en parte su familia, su bienestar, para trascender por los demás. Es decir, creo que ese es uno de los valores importantes. También habría que considerar. Resumiendo, un marco ético, una capacidad de leer cuál es la posición de Colombia frente al mundo. Sí. Y la capacidad de trascendencia. Sí. Son esas tres. Yo quisiera ahora que ustedes, los estudiantes, mencionaran en lo posible algunas de las que ustedes, como representantes de la juventud, como representantes de los estudiantes, como los que están leyendo la historia hoy en día, ¿cuáles consideran ustedes que deberían ser esas características? ¿Alguien quiere aportar? Vamos, muchachos. ¿No tienen? Ok. Dímelo acá y yo lo digo públicamente. Un visionario. Te voy a pasar el micrófono igual. Y ¿sabes qué? Es mejor que subas acá para que nos quedes en cámara. Ya te metí en camisa de once varas, pero ven. ¿Tienes cámara ya? ¿Tienes cámara? Mira. Bueno, tiene que ser un visionario. Es decir, no puede ser una persona que haya decidido pues seguir con lo mismo. Tiene que ser una persona que haya mirado un país mejor y haya trabajado por ello. Pienso que eso es fundamental, que sea un gran visionario. Muy bien. Si te quieres, tú también quieres, ¿verdad? Pásale otra vez el micrófono. Bueno, muy buenos días. Yo pienso que el colombiano tiene que ser una persona muy proyectada hacia las cosas que quiere en sí y hacia un bien para el país, y tener visión, así como dice la compañera, o sea, mirar hacia adelante y mirar siempre para dónde va, tener rumbo, ambición, y pues siempre, como, o sea, nunca ser un conformista, siempre inconforme. O sea, eso es como que algo que uno siempre da como para querer más y más y más, y pues así tenemos de ejemplo a los que están escogidos como para las votaciones, en el debate que estamos acá observando. Muy bien, si quieres pasar el micrófono allá atrás. Tercera, y vamos a dejar ahí las intervenciones, a no ser que tengan algo muy importante que aportar. Buenos días. Bueno, yo creo que un colombiano tenemos que tener muy en claro que tenga mucha identidad. Vemos que de identidad con nuestro, identidad con nuestro país, con su cultura, con la cultura que cada uno de su región, pues en este caso, porque hemos visto que muchas de las personas que tal vez están en este momento en el podium, pues están mirando la forma de si son el gran colombiano, han perdido mucho su identidad, independientemente, y la identidad con, pues digamos, de ser colombiano. Eso para mí es lo más importante. Y segundo, que sea una persona innovadora, que sea una persona, pues mis compañeros dicen visión, pero yo más lo veo como innovación, que realmente tengan el poder y el poder de ser personas que puedan mover masas a todo, pues digamos, y si son jóvenes, pues poder de liderazgo, dices. Poder de liderazgo, y que no pierdan la identidad como colombiano. Muy bien, ¿alguien diferente a estos que ya mencionamos? Si te pones de pie, por favor. Para mí el gran colombiano debe ser alguien que haya tratado de cambiar la realidad que vivimos los colombianos, que haya hecho un intento por mejorar todas las cosas como estaban, desde todos los ámbitos. Pienso que desde el ámbito político se podían cambiar todas las otras realidades, entonces va más orientado hacia un personaje que se haya movido desde el ámbito político. Sí. Desde el ámbito político para hacer una transformación de la sociedad, innovación, transformación, valores muy todos allegados, digamos, a la juventud. Bueno, vamos a dejar aquí en este momento, y ahora quiero que recuerden muy bien las cosas que dijimos, que comentamos, y quiero que demos paso a
la lista de estos 25 seleccionados mediante esta votación de más de 700,000 participaciones en tuhistory.com. ¿Podemos por favor tener la imagen de estos 25 colombianos? Yo quiero que los miren detenidamente. Y quiero que piensen cuál es la relación que hay entre esas primeras afirmaciones que hicieron y lo que hoy tenemos aquí. Profesor Villalón, ¿qué comentarios, qué conclusiones saca usted de esta primera selección? De los 5, pues creo que los 5 pueden ser considerados como que pudieron saber mejor que los demás el momento en que se encontraba Colombia en su momento. ¿Cuáles 5? ¿Los primeros 5 del siglo? De acá, de la historia y política del siglo XIX. Sí, yo creo que unos más que otros, ya, pero en su momento Bolívar supo de que el mundo occidental, no el global de la actualidad, caminaba hacia unos regímenes de libertad y de tolerancia religiosa y de la república, y ese ideal él lo captó y lo trajo y lo trató de implementar, y estamos haciendo esa tarea todavía. O sea, en ese sentido se cumple lo que yo digo, ¿ya? Policarpia también, porque de alguna manera esos ideales de la presencia femenina en la vida pública, ella también hace una gran contribución. Rafael Núñez, de todos ellos, a mí me cae mejor. No es porque sea costeño, porque Bolívar también es costeño. Ajá. Pero sí me parece que Rafael Núñez, en un momento muy especial del mundo y de Colombia, él supo de que Colombia tenía que integrarse al sistema económico internacional de Europa y Estados Unidos, que era en ese momento el mundo chiquito, ¿no? Y él hizo un esfuerzo muy grande por hacer esa incorporación, y lo hizo con éxito, con algunos traspiés, pero después de su muerte entre 1902, que terminó la guerra de los 1000 días, hasta Gaitán, el modelo de esa Colombia que mucha gente añora es la formulada por Núñez, a pesar pues de que está aquí don Fidel, pues que Núñez en su tiempo, pues el espectador fue un opositor noble a Núñez, ¿ya? Entonces eso. Si fuera comunicador social, como me dijo un colega hace poco, Nariño también, pero está en la línea de Bolívar, también en el mismo momento, y quiso entonces la cosa de la libertad de prensa, cosa que es tan importante hoy. Entonces también él se vinculó a las épocas, ¿no? Y en Santander, sin leyes y sin orden, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces creo que en este caso, pues en esa línea, los 5 están bastante bien representados. Ahora, la dimensión ética individual creo que no nos corresponde. Al menos yo no miraría la parte si Bolívar era muy mujeriego, o Núñez, que se había casado, se divorció por la iglesia, en fin, ese tipo de cosas no creo que sean pertinentes en este caso, porque es el ámbito privado. Ya. Sobre los otros, así rápidamente sobre los otros. Bueno, sí. Es que están muy encima ellos para el siglo XX. Ajá. Está muy encima, creo yo. Habría que destacar allí, creo yo, ¿cómo se llama? Galán, creo que... Luis Carlos Galán Sarmiento. Sí, el que más se ajusta, diría yo, a esa visión de futuro. Él sabía para dónde iba Colombia, y creo que las cosas que ocurren hoy en Colombia están en su ideario. Y hay que reconocerle a César Gaviria, a pesar de todos los efectos colaterales, ¿no? Sí, claro, porque siempre los hay, en Núñez también, Bolívar también, el hecho de que César Gaviria fue capaz de decir, no hay otra alternativa que abrirse al mundo, y ese mérito histórico creo que lentamente está cayendo. Sobre la música, sobre el arte, ¿no? Creo que desde el punto de vista ético, que me interesa mucho a mí, público, creo que Jaime Garzón estaría dentro de los primeros lugares. Juanes también, por supuesto, estaría liderando desde el punto de vista mío, pues, de una actitud de trascendencia y de entregarse a los demás.
Y aquí en esta parte de los científicos y esto, ¿no? Creo que allí es difícil la competencia, ¿no? El ganador ya lo puede saber cada persona, sobre todo por la genialidad y porque es el más conocido en todo el mundo. No quiero decir el nombre porque todos saben ya quién es, ¿no es cierto? Además tuvo un paso por Barranquilla en los años 50 muy interesante. En la última fila, no sé, como ellos no mueven ideas, no me cuesta a mí elegir allí, pero sí creo que para Colombia es importante la integración y romper barreras, sobre todo no en Barranquilla, pero sí en el resto de Colombia. Veo todavía yo como extranjero, veo que hay muchas limitaciones respecto al color de la piel. Entonces hay una gran deportista que estaría rebasando también, está trascendiendo, diciendo Colombia es café con leche, no es leche, ¿no? Creo que sería suficiente de mi parte. Sí, muy bien. Antes de pasar a la profesora Molinares, quiero saludar a todos los que están siguiéndonos en línea aquí en este debate sobre quién es el gran colombiano. Profesora Molinares, sus impresiones. Bueno, si recojo bien lo que comentamos antes sobre las características de un gran colombiano, yo creo que sacando la esfera privada, que el profesor me ha cuestionado bastante y que yo insisto en la esfera privada, porque creo que si vamos a tener un referente, tiene que tener una vida pública que trascienda, que proyecte una visión a futuro, que tenga valores positivos, que haya logrado transformación, que haya posicionado a Colombia a nivel internacional, pero que si yo reviso su comportamiento privado, y no con relación a las mujeres de Bolívar solamente, sino en su integralidad, que esos aspectos positivos hacia afuera también se reflejen en su vida interna, más aún si va a ser nuestro referente. Es decir, si yo te veo, que te vea completo y que te pueda leer en todas tus dimensiones. Entonces, ¿yo qué observo en estos candidatos? Bueno, observo que hay muchos candidatos que son personajes que han transformado la vida política de la nación, algunos positivamente, otros bastante negativamente. Me encanta la percepción del profesor de que tengamos ahí una afrodescendiente. Creo que nosotros hemos, a partir de todo este proceso constitucional que se ha realizado durante los últimos años, hemos tratado de darle la visibilidad que históricamente debemos a los indígenas, pero solamente hasta ahora estamos posicionando a los afrodescendientes. Entonces también me encanta que hay un personaje afrodescendiente y que responda a la categoría de visibilidad en el deporte. Creo que hay menos mujeres de las que deberían estar, solamente tenemos 4 mujeres, y de esas 4 mujeres tenemos un personaje político, una cantante que es así, ha proyectado a Colombia a nivel internacional, que es la barranquillera, y 2 deportistas. Sin embargo, creo que también tenemos mucha riqueza en el campo literario. Se me ocurre así por encima nuestra escritora Martel Moreno, que no es tan conocida, es más conocida solamente en París y en Barranquilla, creo, pero fíjense que el gran colombiano podría ser un espacio para visibilizar a esas personas que, anónimas o no tan públicas, podrían servir como referentes. Y esta mujer en un momento histórico denunció el machismo de la sociedad barranquillera, que era, entre otras cosas, el machismo de la sociedad colombiana. ¿Qué más veo? Bueno, me encanta que también hayan periodistas, investigadores en el campo médico, pero viendo la historia, viendo los personajes, se me ocurre que básicamente la mayoría de los personajes corresponden a nuestra época reciente. Nosotros podemos decir desde el siglo XX, bueno, ahí están los personajes del siglo XX, de la política y del arte, de las ciencias y del deporte. Casi son todos personajes que datan de 1950 hasta hoy. Entonces,
no sé, recuerdo que revisé la lista de todos los candidatos y creo que nos concentramos más como en mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. Puede ser que de pronto los grandes colombianos se hacen a partir también de la visibilidad que le dan los medios y los medios últimamente tienen un espacio al lado de la cama de todas las familias colombianas y a partir de ahí se crean todos estos referentes. Pero es la decisión del pueblo de Colombia y válida. Fidel Cano, por favor. Aló. Yo, la primera impresión con la imagen es lo último que menciona la profesora Molinares, y es que más que historia, yo creo que esta es una selección muy actual, un poco también lo que decías tú de que posiblemente si hacemos esto dentro de 30 años, no van a estar muchos de esos, quizás la mayoría. Es más, yo me temo que si no hubiera habido en la primera parte una categoría de personajes del siglo XIX, posiblemente ni siquiera ellos hubieran entrado, tal vez Bolívar quizás. Ya en la cosa personal de la selección, pues obviamente que a mí Núñez no me gusta, ni Rojas Pinilla tampoco, por supuesto que no. Personas que no permitieron la libertad de expresión, pues no, jamás votaría por ellos. Para hacer un poco el trabajo como hizo el profesor Villalón, pues bueno, de la primera parte, ahí hay un sesgo por supuesto, pero escogería por supuesto a Nariño. En la segunda parte también me hace mucha falta muchos personajes de antes, digamos, de la República Liberal, no sé, un López Fumarejo, mucha gente, de manera que entre estos quizás también escogería a Galán, aunque digamos como referente, aunque digamos que no logró tener la oportunidad de aplicar todas esas ideas para ver si eran aplicables finalmente. En la otra parte, por la parte ética, por supuesto que Jaime Garzón me parece, pero como lo dije al comienzo, no puedo contradecirme de que haya puesto a Colombia en el mundo, y tal vez Shakira sea en ese sentido mucho más importante, digamos. Los colegas sin duda maestros, pero no sé si lleguen en ese sentido a la altura de Shakira, de la influencia de Colombia en el mundo. En cuanto a los artistas, pues ahí sí coincido plenamente con el que no queremos decir el nombre, pero creo que está muy por encima de todos los demás. Y en el deporte, sí, me encantaría también unirme a la voz de la raza negra, pero francamente no creo que María Isabel Urrutia sea representante de los mejores valores colombianos. A pesar de ser una gran deportista, pues su ingreso en la política no ha sido el más limpio y transparente, digamos, que quisiéramos todos, de manera que yo a ella la dejo al lado no por su color, preferiría, no sé, un Ben Cosby o algo así. Y en el deporte, yo realmente creo que Falcao García, aunque le falta ir a un mundial, aunque le falta muchas cosas en la parte deportiva para ser realmente la gran figura que puede ser, yo sí creo que representa los valores de un nuevo tipo de deportista en Colombia, como persona, no solamente como futbolista o como deportista, de manera que yo me iría con él a ojo cerrado. Ustedes trataron y se dieron cuenta que hay que les quedó sonando algunas omisiones. Dos que señalo que me parecen principales. Uno, la omisión, digamos, de la mujer en esta lista, que usted dice que debería tener una mayor participación. Y dos, una que se refiere al tiempo, ¿sí? Es decir, que hay muchos más seleccionados, y de hecho fue una de las cosas que más impresionó al ver esta lista, es que muchos de estos son sujetos que aún están vivos, ¿verdad? Y que parece que hubiera un salto entre los 5 primeros, digamos, que son próceres que, como decíamos en el primer debate, eran señalados por los libros de historia y que todos conocíamos, pero que de pronto hay un salto y pareciera que no hubiera pasado una historia en Colombia. Dos preguntas al respecto. La primera, ¿por qué considera
sobre todo la profesora Molinares, esta omisión de la mujer, ¿a qué se debe? ¿Qué análisis puede sacar de eso? Y la segunda, esta para los tres, es cierto que existe una influencia de los medios de comunicación en toda esta lista, ¿verdad? Y que seguramente los que más salen hoy en día, ¿verdad?, son porque han sido registrados más por los medios de comunicación. Pero ¿no sería eso asignarle la enfermedad simplemente a la calentura de las sábanas? Es decir, ¿no se verá algo más profundo, que es una especie de desapego, de desconocimiento que el colombiano tiene de su historia? Me explico. Si uno conoce su historia, el internet, los periódicos, todos los medios de comunicación serían herramientas para profundizarlo. Quizás la omisión de la pregunta por estos personajes no se debe en sí a los medios de comunicación, sino a un desconocimiento o a una dificultad, digamos, para relacionar la vida cotidiana de los colombianos con la historia. Hay una pregunta ahí para la educación. Esas serían las dos preguntas. Quisiera empezar con la que es muy evidente, que es la omisión de la mujer en esta lista. Bueno, yo pienso que históricamente no solamente Colombia, sino casi todo el mundo occidental ha tenido una cultura falocéntrica sustentada en el poder del hombre blanco y burgués, y eso se refleja un poco en que casi siempre la visibilidad de la mujer ha dependido un poco o mucho del acompañamiento que le haga un hombre. Es decir, somos visibles en la medida en que estamos al lado de un hombre público. Y por eso se ha omitido visibilizar a muchas mujeres que realmente han realizado procesos de transformación. Ahorita que conversábamos antes de iniciar el debate, hacíamos referencia aquí sobre la experiencia que se había dado con este concurso en México, y decíamos que Frida Kahlo no fue elegida como la gran mexicana. Sin embargo, México inicia todo su proceso de modernización a partir de la comercialización de la figura de Frida, y uno viaja a Europa, a Latinoamérica, donde quiera, y lo que más encuentra es, con relación a México, la comercialización de esta figura. Y resulta que la vida de Frida Kahlo da cuenta de que en su momento fue la acompañante de Diego Rivera, obviamente por su talante fuerte y por su genio en la pintura que no es cualquier pintura, es una pintura, voy a decir una locura, pero es casi un surrealismo real, en el sentido de que narra todo su dolor y todo su sufrimiento corporal. Pero en su momento Frida fue la acompañante de Diego con algunas virtudes, pero la que lo siguió a Nueva York y estuvo con él y lo acompañó, es la pequeña Palomita, siempre al frente al gran Diego. Y ahorita me sorprende que un estado como México, que ha adelantado todo su proceso de modernización, de incursión, de inmersión dentro de toda la economía mundial, por ejemplo, no acuda a Frida para decir, bueno, aquí tenemos una gran mexicana. En el caso de Colombia, que observo, las figuras femeninas por las cuales los colombianos votaron son una figura del siglo XIX, dos deportistas de nuestra historia reciente y una figura que efectivamente ha visibilizado al país en la esfera internacional. Pero yo me pregunto si Shakira realmente ha ubicado en la esfera internacional a la música colombiana, si realmente estoy viendo rostros, no quiero decir nada negativo, pero lo que quiero decir es que, claro, Colombia se conoce internacionalmente por Shakira, pero es la música colombiana lo que ha popularizado Shakira a nivel mundial, y tenemos, como los académicos decimos, una primera Shakira y después otra segunda y otra tercera, que corresponde también a un empaque de los medios y una inserción dentro de un diálogo comercial de un producto musical que no solamente se escucha, sino que también se tiene que vender a través de una imagen.
Entonces yo la apuesto mucho a la primera Shakira, a la segunda, a la tercera, a la cuarta ya no la escucho. Pero digamos que me parece que no es que tenga una posición feminista de por qué una mujer no, simplemente de por qué no más mujeres como referentes en Colombia para visibilizarse. ¿Cuántas líderes, por ejemplo, dentro de los procesos de restitución de tierras han sido asesinadas y lo que hacen es jalonar transformaciones sociales desde el anonimato, no desde la prensa, desde el anonimato, y ni siquiera sabemos quiénes son ni nada ni tenemos como referencia de todo lo que anónimamente están trabajando y tal vez con coherencia entre su vida pública y privada por ese proceso al que fueron, un proceso de dolor por la violencia en el que estamos inmersos todos los colombianos desde toda nuestra historia, siglo XIX, guerras civiles, siglo XX, violencia política, y todo eso. Entonces, alcanzo a ver ahí y perdón, intervengo, pero como se ha dado un pequeño debate entre ustedes, si sobre la vida privada debe ser considerada, digamos, dentro de este análisis, y escuchándola, oigo que por supuesto la mujer ha hecho parte de los procesos históricos, pero que lo ha hecho más desde el anonimato. Uno podría decir dos cosas: una, porque la historia la siguen narrando los hombres, y si quieren ahorita doy la palabra al respecto de eso, pero dos, desde ese anonimato, y quizás su postura sea especialmente fuerte en eso, ¿es para la mujer la vida privada más importante? ¿Le asigna un valor más grande justamente porque sus transformaciones las generan desde su vida privada, desde ese anonimato? Esa pregunta es difícil responder, porque si digo que sí, podría interpretarse como que el espacio de la mujer es la casa, y siempre hemos querido salir de la casa. Entonces es difícil, pero fíjate, a nosotros nos visitó aquí en la universidad Laura Esquivel, la escritora mexicana, y yo vine así con mucha expectativa que se superó cuando la oía, cuando la escuché. Laura Esquivel decía que su obra como Agua para Chocolate la escribió en un momento en que se reencontró con los olores de la cocina que había en un momento rechazado, porque no puede ser que yo me quede en el espacio de la casa, como vi crecer a mi mamá o vi crecer a mi abuela. Pero en un momento, cuando sale, camina, vuelve al espacio de la cocina por todo lo que representa. Entre otras cosas, la cocina es fantástica en la casa porque es donde se crean olores, colores y sabores, o sea, es un espacio fantástico. Lo que pasa es que hay que cambiar la connotación o la representación social que tenemos de la mujer en la casa y darle una dimensión real. Entonces, ¿por qué el anonimato? Porque la historia se ha contado por los hombres, sí, y por los vencedores y por los que tienen poder político y todo esto. Eso no es nada nuevo. Pero también porque de pronto la incursión de la mujer dentro del escenario público es una incursión tardía. Yo siempre converso con mis estudiantes sobre la Revolución Francesa y decimos: la imagen de la revolución es una mujer con su seno expuesto, que es fantástico porque muestra la belleza de nosotros, pero a ella no se le extendieron los derechos políticos por los cuales luchó. Entonces, no he respondido nada, simplemente que pienso que no te puedo decir que es que el espacio, las historias anónimas, la mayoría de las historias anónimas se dan en el espacio de la intimidad del hogar. Y ahí hemos estado las mujeres durante mucho tiempo, en una parte larga de nuestra historia. Y creo que hemos hecho cosas importantes, pero también hemos hecho cosas importantes dentro del espacio público. Y como a mí me gusta conciliar, me parece que debe haber una conciliación entre el espacio público y privado de la mujer, y tendríamos que tener esa proyección. Bueno, ahí también recibí yo mi golpe. Me refiero a que el espacio de lo privado
¿verdad? Sin que sea restringido solo la casa, quizás para la mujer, pero es simplemente pregunta. Yo estoy tan perdido, pero al oírla hablar, me pareció que el momento en que usted le daba ese valor, digamos casi que de valor público a lo privado, ¿verdad? Era por un afán de coherencia y a lo mejor, digamos, el espíritu femenino podía ser más sensible, pero me arrepiento. ¿Comentarios sobre este tema? Puede ser que seamos de pronto más emocionales que no sensibles. O sea, yo pienso que la sensibilidad se desarrolla igual entre los diferentes géneros, hombres, mujeres, transexuales, todos, pero de pronto visibilizamos más el mundo emocional. Vale. A un director de un medio, ¿la historia la cuentan los hombres? ¿Esto daría cuenta un poco de esto? Pues yo sí Señor creo Fidel. que la cuentan, y todavía, a pesar del espacio que ha ganado la mujer, la siguen contando de alguna manera. Los hombres primordialmente. Este es un país que sigue siendo machista, o sea, de eso no tengo la menor duda. Pero en todo, pues los medios tienen una influencia sin duda en esta selección muy grande. En medio de toda esta discusión entra lo de lo anónimo, y evidentemente pues este no es un ejercicio para buscar un gran colombiano anónimo que posiblemente nos represente mucho mejor que todos estos. Pero eso está por fuera, porque en los medios los anónimos salen esporádicamente cuando se encuentra alguna historia interesante, pero no son el eje de atención de los medios. Deberían serlo, no sé, no estoy seguro que la gente esté buscando solamente a los anónimos para buscar referentes. También los que hacen un ejercicio público y lo hacen bien, digamos, está muy bien que esos sean referentes positivos, porque tienen más exposición, porque posiblemente puedan multiplicar mucho más ese ejemplo. Profesor Villalón, esto que hablábamos sobre esta especie de salto que hay entre estos próceres, digamos, que se estudian en las escuelas, y de pronto todos estos personajes que parecen más actuales. En referencia a eso, ¿qué tendríamos que decir? El ejercicio de la memoria de una persona se parece mucho a la memoria de un colectivo como Colombia, o Argentina, Chile, Alemania, etcétera, ¿no? En el sentido de que no es lo mismo a los 20 años recordarse de cuando se era niño que cuando uno tiene 40 y se acuerda cuando era niño, o cuando tiene más de 60. En mi caso, yo me recuerdo muy distinto. O sea, mis recuerdos de la infancia tenían un valor a los 20, a los 30 fue cambiando, 40. Entonces, en un país va cambiando también. No hay una historia. Como dicen por ahí, no, la historia dice que. No. Este historiador, macho o mujer, macho más bien que hombre, más bien que mujer, ese historiador o ese grupo de historiadores de la universidad tal o de tal ciudad, en fin, dice tal cosa del pasado, pero eso no es una cosa definitiva. Yo creo que la memoria se va construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo según las circunstancias, como una persona. Entonces, no es como dije al principio, este ejercicio me parece maravilloso porque remueve y incita a cada colombiano a pensar realmente más allá de lo que dicen los medios, decir, a ver, pero un momentico, a ver, ¿me están diciendo tal cosa? No, a ver, o sea, creo que ese ejercicio refresca y robustece, y pensando siempre de que cada generación o cada época mira las épocas pasadas de una manera distinta. Hay que considerar una idea que se maneja pues a nivel académico de pronto, pero se puede transmitir para el público en general. Existe la creencia de que la historia es algo muerto, algo que ocurrió, por ejemplo, acá en Barranquilla. Viene la gente del interior y dice, oh, Barranquilla siempre se nota más pacífica que el resto del país, por ejemplo. ¿Ya? Eso es un comentario que hace la gente del interior, como don Nicolás y con don... Oye, no, pero en general la Barranquilla efectivamente es más pacífica la costa, ¿o no? Entonces cuando de pronto descubre uno
que arqueólogos que investigaron la vida antes de la llegada de los españoles aquí en la costa demuestran con arqueología, no con documentos, de que efectivamente los indios de por acá no eran menos belicosos que los del interior, por ejemplo. ¿Qué significa eso? De que el pasado no muere. Esta mañana el pasado está ejerciendo una influencia, ya un efecto en nuestras conciencias, todas. Es decir, lo que estamos pensando en esta mañana no es algo autónomo, de que yo soy historiador, yo soy objetivo, yo soy científico. No, señor, yo personalmente, Viridiana, todos estamos llenos de emociones y de recuerdos y cosas pasadas que están actuando sobre nuestra conciencia, ¿no? Entonces, es algo vivo y nuestra generación tiene un sesgo, pues, que los hombres han escrito la historia y los políticos más importantes, y aquí está reflejado. Esto es ahora, pero no sabemos cómo puede ser en el futuro. Quería señalar finalmente, Nicolás, unos detalles, ¿no? Un ejemplo de cómo se mira el pasado. Hay un gran presidente colombiano que fue José Hilario López, que es muy poco conocido. El presidente de la Academia de Historia de Barranquilla hizo una biografía de él. ¿Por qué no se ha recordado tanto a José Hilario López? José Hilario López es el político colombiano que se dio cuenta de que Colombia tenía que ir al mundo a vender cualquier cosa, y eso fue el tabaco, por ejemplo. Y cambió todas las leyes, es decir, no, la política no me gusta, la política es sucia, no, él a través de la política liberó todas las trabas que tenía la producción de tabaco, y Colombia fue al mundo, y eso trajo ideas, y trajo todos los liberales de medio siglo, etcétera, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cuándo se va a recuperar Hilario López? En esta época global donde se habla todos los días de que Colombia tiene que insertarse, tiene que abrir al mundo, el mundo global, pues ahí ese José Hilario López no está aquí, por ejemplo. Otra gran ausencia, a nivel de la música, ya, bueno, mi esposa es barranquillera y ella es pianista y hace clases de piano, entonces en mi casa casi nunca se ha escuchado Shakira, no hay ningún disco de Shakira en mi casa, yo nunca la he escuchado, pues. ¿Por qué? No es porque yo no me guste, sino que si a uno le ponen dos cosas buenas, uno siempre coge lo mejor. Entonces, hace poco murió un gran músico, que fue el maestro Puyana. Eso no apareció en la prensa, yo no lo vi muy destacado. Y el maestro Puyana, en los círculos intelectuales, musicales de Europa y Estados Unidos y de América Latina, el maestro Puyana es lo más grandioso. O sea, la gente que aplaudió y admiró al maestro Puyana es gente muy importante. Entonces, me extraña que no esté un músico como él, o Luis A. Calvo, con su música de piano que ha inmortalizado Teresita Gómez, ¿no? Entonces, en la parte de la música no me parece, pues, que sea lo más representativo de Colombia desde el punto de vista más elevado de la música, ¿no? O sea, no música popular solamente, y Colombia tiene valores de la música clásica, también pianistas y grandes músicos también. Eso es lo que quería decir hasta ahora. Muy bien. Ahora quisiera que el público participara y quisiera que miren un segundo y si se sienten identificados con esto, con qué personajes, ¿verdad? Porque la mayor parte del público que está ahí, que está aquí, es joven, es público universitario. Y una de las cosas que más me interesa de este proyecto es entender o tratar de entender si la historia de Colombia está siendo un referente exacto para las decisiones que las juventudes están tomando, que era un poco hacia donde iba la pregunta. Si es verdad, si los colombianos tenemos a nuestra historia como referente de nuestras decisiones cotidianas. Así que quisiera conocer la opinión de ustedes. Buenos días. Claro. Buenos días. Yo opino que un colombiano, el gran colombiano, debe ser una persona dispuesta a dar la vida por su país. Por ejemplo, los políticos o los militares están dispuestos a dar la vida por ese país donde nacieron, su patria. Un músico nunca va a estar nunca va a dar la vida por un país, por su país, pero un político que ha vivido toda su vida, que vive de la política, y que la política, si es buena, es un buen político, y si es un buen político es porque está manejando bien una nación, es un gran colombiano, y porque vela porque todos los colombianos de su país sean buenos si el político es bueno. Obviamente hay políticos corruptos, ahí vemos grandes políticos. Simón Bolívar estaba dispuesto a dar la vida por su país, todos los de la primera línea estaban dispuestos a dar
la vida por su país. En el segundo tenemos a Galán, que también, a Álvaro Uribe, que no ha dado la vida por su país, pero ha planteado puntos de vista que le han afectado en su vida y que amenazan con su vida. Igual hay muchos políticos que están así también por tratar de cambiar esas cosas en el país que han afectado, y esos son los políticos o las personas que aman a Colombia, que buscan un cambio y que buscan el bien común para todos los colombianos. Gracias. Es decir, que el aporte tuyo estaría desde el punto de vista del ejercicio de la política y de la capacidad de sacrificarse por los bienes del país. Aquí hay un... Si bueno, volteas, tal vez es mejor. Observando la lista de candidatos, es evidente que el gran colombiano va a ser un hombre. Y después de escuchar a los panelistas sobre aquellos protagonistas anónimos y la reivindicación de la mujer y el papel que ha desempeñado desde la cocina, creo que el gran colombiano que va a ser un hombre, entonces tendríamos que elegir a la persona que parió a ese gran colombiano, a la mujer, a la mamá de ese gran colombiano. La pelotera es aquí con ella ahorita. Ahorita se arreglan ustedes dos. Si quieres, dale. No, ya que lo tienes tú, dale. Si te pones de pie, por favor. Buenas. Bueno, para mí, cualquiera de esos, excepto uno que está en la parte superior, puede ser mejor colombiano, hasta Shakira ya. Pero político, por favor, Dios mío, Álvaro Uribe. Ya, sinceramente, a mí como colombiano, que lo pongan en esos candidatos, a mí me ofende, me obstina. Sinceramente, personas con tantos procesos y cierta, ¿cómo le digo? Mientras que legisló el Estado colombiano, muchos huecos, no sé, falsos positivos y ciertas cosas, de que hay por ahí rondando, me imagino de que, o sea, para mí, eso es una ofensa, es lo único que te quería decir. Muy bien. Les recuerdo que esto es una votación, esto fue una votación escogida a través de internet, ¿sí? Es decir, la escogencia no fue alguien escogiendo quiénes serían, sino que estos son los resultados de una votación. Adelante. La elección del gran colombiano, pienso que se debe alucir también a los, como decía la doctora, que el país se ha desarrollado en torno no solamente a estos personajes públicos, sino a muchas personas que en anónimo han potenciado que estas personas que hoy conocemos se den a conocer. Y en el gran colombiano se debe tener en cuenta muchos puntos, como que no se debe caer sobre el punto que el colombiano tenga un talento y que solamente tenga de colombiano la nacionalidad, como caemos en varios cantantes como Shakira, o de pronto Juanes, que sí ha dado más por su país, lo tiene presente en su día a día, pero los que le abrieron las puertas a esos artistas fue Carlos Vives, y promueve música colombiana todavía. Y otro que dio la vida por su país sería Jaime Garzón. Tuvo una visión y pudo decir: Colombia está en esta situación y esto es lo que se puede hacer, y pues hagámoslo. Dijo: nadie va a salvar este país, nadie va a venir a ayudarnos, no, vamos a hacer esto por Colombia. Y eso es lo que de pronto tiene este país así. Estamos esperando a alguien que venga a salvar nuestro país, y tenemos que tener en cuenta que eso es una labor de nosotros, empezar por cada uno y decir: joda, estamos así, tenemos que empezar desde nosotros. Vale. Les recuerdo que estamos originando, a partir de esta intervención, les recuerdo que estamos originando desde la Universidad del Norte de Barranquilla, por supuesto. Y nos pueden seguir en www.zoomcanal.com.co. Allí tenemos otra intervención, allá. ¿Por allá o por acá? Aló. Aló. Bueno, con respecto a lo que hablaban ahorita y el punto tan interesante que tocaron de la educación, pienso que las personas que acceden a internet en este país, si bien la banda ancha ha aumentado y ha crecido vertiginosamente,
De pronto una persona de 90 años que sepa quién fue Marco Fidel Suárez no va a tener el acceso a internet que tenemos de pronto los jóvenes, que todos los días estamos ahí, que vemos History, que pasamos. Entonces yo pienso que lo del grupo generacional depende mucho todavía del acceso al internet que tengan las personas. Y si bien ponen el punto de la educación, sería fenomenal que aquí le enseñaran a un chico de 4 años quién es Pacho Galán, que ahí no está, que generó géneros propios. El mismo Joe Arroyo, que estuvo en la portada de Rolling Stone, sin irnos muy lejos y decimos bien que Shakira es súper internacional. Y también considero que un aspecto fundamental que debe tener el gran colombiano es que haya querido tomar lo público y visibilizarse no solo desde su individualidad, porque de pronto alguien llegó muy lejos, pero porque era lo que quería, pero también puede alguien llegar lejos, pero porque haya tenido la visión de que voy a llevar a Colombia eso, y lo que lo llevó y lo que lo proyectó fue esa visión de conjunto, de querer llevar un país, no solo su nombre. Y pienso que eso no se limita con lo político, que es el ámbito quizás más visible en esto. De pronto el mismo señor Juan Gozaín ha hecho patria mediante su periodismo, mediante lo que día a día le haya mostrado a la gente. Y el mismo Gabriel García Márquez, que prácticamente todo el mundo coincide con el nombre, porque le ha mostrado de otra forma al mundo qué es Colombia, o qué es Colombia, o quiénes somos Colombia, en cada una de sus líneas. Entonces de pronto pienso que habría como que ampliar el espectro y pensar en el plano generacional y en lo de la educación, en qué tipo de personas son las que votan, quiénes tienen acceso a eso y qué es lo que se les enseña hoy en día a los niños en el colegio. Muy bien. ¿Alguien más? Dale un par de intervenciones más, por favor. Sí, te pones de pie. Eso. Ok, yo difiero en cierta forma de lo que los panelistas estaban diciendo sobre la proyección internacional que deba tener la elección del gran colombiano, porque si bien es importante, yo creo que lo que debemos enfocarnos a la elección del gran colombiano es la influencia que puede tener esta persona en cada uno de los colombianos, cómo puede trascender el pensamiento en cierta medida para visionarse o para realizar situaciones que de pronto no comúnmente lo hacemos. Yo personalmente logro ver un personaje y es Luis Carlos Galán Sarmiento, puesto que si bien esa persona murió y yo no había ni nacido, todavía sigue como trascendiendo en mí personalmente, en la forma en cómo yo pienso, en cómo sus ideales se proyectaron en una sociedad donde él habló, donde se expresó, donde cambió la realidad de Colombia. Y si bien no logró ser presidente, sí de una u otra forma permitió que muchos colombianos se pudiesen relacionar o identificar con esta persona. Yo estudio Derecho y veo, por ejemplo, que no hay un juicio todavía con respecto a la persona que asesinó a este ciudadano colombiano, y de una u otra forma ayuda a nosotros como estudiantes a darnos cuenta que sí vale la pena luchar por la justicia. Y yo lo elijo a él porque de todas formas veo, por ejemplo, hay artistas, hay periodistas, y sí han realizado cosas importantes en Colombia, pero se identifican más que todo con un aspecto propio de una población. Pero Luis Carlos aborda la totalidad de todos los colombianos, entonces yo le elegiría a él. Muy bien. Bueno, una última. Gracias. Me dijeron que el tiempo era muy corto. ¿Dónde está? Y acá, por favor. Si se pone de pie es que... Sí, estoy de pie. Ah, estás muy atrás, no tienes luz. Sí. Ya. El tiempo es muy corto. Yo quisiera... hay muchos colombianos que hacen falta, ¿no? Si quieres, por favor, gracias. Muchos colombianos que hacen falta. Y quisiera, pues, rendirle un gran tributo y un gran honor a un colombiano que no se encuentra en este momento, que tuvo el valor de denunciar, que fue un gran comunicador social y a la vez para mí educador, al señor Guillermo Cano, que su hijo se encuentra aquí, por favor. Un aplauso. Yo quisiera hacer una pregunta final y quiero que se tomen todos el tiempo que sea necesario. Hemos estado muy cuidadosos y muy respetuosos y está muy bien, finalmente de eso se trata. ¿Ustedes quedan tranquilos
con esta selección? Usted, por favor, se están rapando el micrófono para responder. Yo creo que absolutamente no. Totalmente intranquilos y atendiendo a lo que decían por aquí sobre el proceso, la intervención de los medios en este proceso, me preocupa que algunas de las figuras que estén ahí tengan el poder de convocar amigos y personas para obtener los votos necesarios para elegirse como gran colombiano y no ser una persona que realmente nos represente. Y eso creo que me parece que el ejercicio es bien interesante, como han planteado todos los compañeros y los estudiantes, porque implica una necesidad de hacer un ejercicio introspectivo, de mirarnos en colectivo y, a pesar de que sea una mirada en colectiva, visibilizar a un solo sujeto. Eso plantea la necesaria confrontación con ideas, con posiciones políticas, artísticas, literarias. Pero independientemente de lo interesante que es este ejercicio, es también igualmente peligroso porque estamos eligiendo por internet y hay posibilidad de que se creen redes alrededor de la internet para elegir colombianos que realmente fácilmente no nos representen. Y sé que vas a decir, bueno, pero estos son los que por los que la gente votó. Entonces tendríamos que hacer aquí otro estudio en qué esferas, en qué ciudades, de qué años, de qué filiación política y todo esto, y ahí podríamos llegar a decir, aquí se puede descartar y se pueden descartar algunos colombianos. Lo que está claro es que hay muchos colombianos que no están, y aunque son 25, hay otros que definitivamente no deberían estar y causa intranquilidad que estén. Y más si tienen el poder para mover a las masas para que voten por ellos y ellas, para que no se descubra de quién hablo. En resumen, ¿usted cree que esta lista puede ser susceptible de ser, digamos, manipulada por los intereses? Sí. Ok. Profesor Villalón. Vamos a hacer una sí. intervenciones breves. Sí, muy bien. Pienso que en esta primera lista creo que hay casi todos, digamos, que yo creo que está bien, pero hay algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera un contradictor de Bolívar, diría, con los ojos de hoy, Bolívar en plena guerra, yendo desde la costa atlántica, digamos aquí de Cartagena, Barranquilla, cuando llegó a Caracas, antes de llegar a Caracas, unos españoles de origen canario, de la isla Canaria, comenzaron a matar a los patriotas. Entonces Bolívar dijo, no, a español que encuentren le cortan la cabeza de unas, ¿no? Entonces él violó los derechos humanos en ese momento. Es una gran violación de los derechos humanos. O sea, desde el punto de vista de hoy, de la ética de la guerra y etcétera, ¿no? Del derecho internacional y humanitario, él es un gran violador de los derechos humanos, por ejemplo. Sin embargo, como los resultados fueron buenos, ¿ya? Entonces, claro, se tiende a olvidarse de eso. Lo mismo Rafael Núñez. Si uno lee la prensa hoy y se entera lo que está pasando en el Congreso en Venezuela, porque no dejaron ni siquiera hablar a los opositores, Núñez ni siquiera los dejó entrar al Congreso. Entonces, ¿cómo? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Según la época, según el momento que se está viviendo, se refleja en la memoria. La memoria no es algo objetivo. La memoria tiene que ver con las experiencias que tenemos que ver cada uno, y así se podrían dar muchos ejemplos. Para el siglo XX, que esas son las dos líneas que yo más tengo, digamos, afinidad por mi condición de historiador y profesor de historia, ¿no? Hay un criterio de nuestra época, no de la Edad Media occidental, ni en China antigua, ni actual, que es el tema de la libertad. Entonces, acá de esta lista habrían algunas personas, habría que preguntarse, ¿contribuyeron
qué de los políticos del siglo XX, quiénes son los que más han contribuido al tema de la convivencia y al tema de la libertad individual de cada uno, que para mí es demasiado importante. Entonces, varios saldrían de ahí, como dijo don Fidel. Y desde el punto de vista de la libertad, indudablemente que Galán y Gaviria serían los primeros que estarían propiciando pues un avance en ese sentido. De música, ya lo dije, pues hay alguna falla allí porque no se está considerando la música clásica. En la parte científica, la parte de los cosas, ¿no? Artes, ciencias. Sí, sí. Allí a mí me hace falta personalmente ya un personaje que podría caber en la segunda columna y en la columna de los intelectuales y de los investigadores. Para mí, el profesor, colega Antanas Moku, creo que va a ser recordado en 30 o 50 años más como un visionario, como dijo, ¿no? Entonces, claro, hoy de pronto no se ve, porque no todas las generaciones pueden ver a través de los medios, de las herramientas que tienen, qué es lo que está pasando en el mundo. Yo, de alguna manera, tengo una mirada de extranjero, creo que Moku es de las mentes más brillantes, y no está allí Moku, por ejemplo, en los políticos del siglo XX. Él ha propiciado la convivencia, la racionalidad, la conversación, el diálogo, que son valores del siglo XXI, de las actuales generaciones jóvenes. Y me hace falta el educador, y Moku tiene esas dos condiciones, que es filósofo, es político, se ha metido en la política y también es un gran educador y le ha dado importancia a ese tema de la educación, que para mí es fundamental para la convivencia en América Latina, en cualquier parte del mundo en estos momentos. Sobre el deporte, pues no tengo mayor cosa que decir. Parece que sí, me encanta la figura del pibe por una razón, de que el pibe nunca insulta a nadie, nunca... Sí, me parece que es un valor, ¿no? Es decir, este año en mi país están conmemorando 40 años del asesinato de mi presidente. Comparado con algunos presidentes de ahora del mundo, Allende nunca mató a nadie, nunca demandó a nadie, nunca insultó a nadie, no tiene una demanda por violación ni siquiera de poner una mala cara a una persona. Entonces son buenos ejemplos para la convivencia en la actualidad. Entonces el pibe creo que tiene ese gran valor, que es una persona que puede convivir con quien quiera, pues, y creo que sería, en ese sentido, pues, mirando un poco crítica a la selección, ese valor hay que incluirlo también. Personalmente quiero agradecer esa intervención. Que personalmente quiero agradecer esa intervención. Fidel Cano, por favor. No, pues yo también, mirando la lista así en general, pues quedo bastante intranquilo, digamos. Hay mucha gente que a mí no me parece que debería estar en esa lista, pero dentro de esos 25 yo sí creo que podemos escoger uno, porque eso es lo que hay que hacer ahora, escoger uno solo entre todo eso. No, ya no miramos, digamos, por posiblemente los cantantes que hay ahí de pronto no hubieran llegado si no había un apartado exacto para estos asuntos, digamos, mezclados con los periodistas y tal. De manera que yo sí creo que hay de dónde escoger un buen colombiano que nos represente a todos y que represente unos buenos valores. Pero en general quedo bastante intranquilo. Muy bien. Y ahora sí, una última, reflexión o intervención, casi que invitación. Brevemente, ¿a ustedes les parece interesante? Pueden invitar libremente a sus estudiantes, a la gente que los escuchan, ¿lo pueden hacer con tranquilidad? ¿Les parece interesante una iniciativa como estas? Muy breve, de todas maneras sí, porque el trabajo nuestro de profesores acá, sobre todo en nuestra época, ya no somos transmisores de información, porque la información está en YouTube y en Internet. Entonces ya mis clases prácticamente son incitaciones a que las personas piensen. Y nuestra época creo que tiene graves problemas de que cada persona piense por sí mismo. O sea, el gran ideal de la ilustración, ¿no? De cada persona tiene que tener su propia opinión, elaborar sus propios conceptos. Creo que este programa está rescatando la vieja tradición de la ilustración, con la cual la universidad está comprometida, en el sentido de que ojalá el máximo de colombianos haga el ejercicio de pensar y actúe consecuentemente con ese pensamiento, cosa que se está volviendo bastante rara. Entonces
me parece eso importante, ¿sí? Porque fomenta eso, así que ojalá lo hicieran todos los años, para que este ejercicio de confrontarse unas u otras personas, ideas, etcétera, ¿no? Eso. Muy bien, profesora. Bueno, definitivamente sí. Me parece que hablando de tantos, aquí Fidel que ha hablado tanto del ejercicio de los derechos, este es un derecho de libertad y creo que los derechos de libertad de escoger el gran colombiano tienen que tener un ejercicio previo como el que creo estamos haciendo acá, y es tratar de tomar una decisión informada acerca de cuál colombiano te puede representar, y también ha terminado cumpliendo una función pedagógica, porque creo que este formato, ayer estuve revisando las pequeñas biografías en la que han relacionado datos de algunos de los personajes, creo que ha motivado a que nosotros despertemos y nos revisemos quiénes han sido representativos, conocer un poquito más de ellos, y definitivamente si hay un consentimiento informado, si hay un proceso ilustrado, me parece un ejercicio muy interesante, y claro que los estudiantes deberían ejercer su derecho a votar por estos candidatos. Fidel Cano. Pues nosotros estamos unidos con el espectador en este ejercicio, y no les voy a decir que no sin mucho temor, porque eso de escoger por votación tiene muchos peligros, ya los ha mencionado la profesora Molinares, que siguen vivos, pero hoy sobre todo estoy súper convencido de la importancia de este ejercicio cuando pasamos el micrófono por acá. O sea, todo lo que escuché yo acá de discusión entre ustedes, de posiciones bastante divergentes, pues me parece que eso es lo más enriquecedor, más allá de que escojamos una persona como el gran colombiano, es ese ejercicio de debate, y el que vendrá una vez escojamos al gran colombiano. Y por esa misma línea yo creo que debemos terminar el programa justamente diciendo esto, que este tipo de experiencias nos demuestran que la historia es un acto vivo, es un marco vivo en el cual nos vamos definiendo, y por eso quiero pasarle el micrófono a ustedes, unas 3 intervenciones como últimas reflexiones de ustedes mismos. Allá hay uno. Buenos días. Lo más importante de este ejercicio, como decían, es, no sé, mostrarnos las personas que trascienden en nuestro país. Yo como persona, como cachaco que soy acá y estudiante acá en esta universidad, para mí no fue fácil, digamos, llegar acá, y yo venía de Bogotá y llegar a una cultura diferente, y hubo, digamos, para mí personajes que me hicieron como cambiar una perspectiva. Yo como cachaco pensaba antes, miércoles, acá llegaba y acaso todos son corronchos, pero no, y afortunadamente personajes, por ejemplo, como Ernesto Macausland, permitieron, no sé, ver y tener una visión diferente de esta costa. Entonces, para mí el gran colombiano, sacando una conclusión, es esa persona que simplemente nos hace sentir todo el resto de nosotros colombianos, nos hace encontrar nuestra identidad, como decía, básicamente eso, sentirnos colombianos. Muy bien. ¿Aló? ¿Yo? Sí. En los años 60, un poeta y cantautor colombiano llamado Paulus Gallinazus escribió una canción que se llamaba Mi País, y en el segundo verso decía: los señores de aquí se dividen en 3, los señores, los apenas señores y usted. Los primeros are living en el barrio de moda, los segundos habitan casas de clase 2, y los últimos, los que nunca lo son los que hacen las casas, canciones y cosas para los otros 2. Si bien ahí podríamos llegar a elegir un colombiano, un gran colombiano, yo creo que el gran colombiano en realidad son aquellas personas que están viviendo ahorita con un salario mínimo. El campesino que produce la papa y la cebolla a pesar de que el gobierno está importando alimentos de otros países. Esos colombianos que son los que están construyendo las casas y cosas para nosotros. Esa era la reflexión que quería hacer al respecto.
¿Alguien más tiene una última intervención? Allá al fondo hay uno. ¿Puedo hablar? Buenos días. Yo creo que, aparte de todo el ejercicio que lleva a cabo, el hecho de escoger un gran colombiano es bastante interesante porque pues yo voté al principio cuando estaban todos y yo no quise hacerlo a la ligera. O sea, no, listo, está esta categoría y yo voto por este porque, no sé, me gusta, y voto acá por otro porque me gusta, sino que era interesante el hecho de buscar y recordar nuestra historia. O sea, saber que yo lo escojo por esto, porque me gustó lo que hizo, y recordar un poco lo que a nosotros nos hace como colombianos. Entonces yo, aparte de que escojan uno solo, no quiero que se escoja un colombiano por gusto en general, sino que de verdad nos haga sentir, listo, esta persona nos representa como un colombiano que de verdad nos hace sentir a gusto con lo que somos y orgulloso de lo que somos. O sea, yo creo que cada quien tiene una inclinación por lo que es, y por lo menos yo inclino por la literatura, entonces a ojos cerrados escogería a Gabriel García Márquez, pero otra persona que le guste, no sé, el deporte, escogería a X persona. Pero además de ser algo como más categorizado que nos implica a nosotros, escoger a alguien en específico es como escoger a alguien que de verdad sienta que Colombia es un orgullo para cada quien. Entonces es bastante lindo recordar el hecho de que somos colombianos y de por qué lo escogemos. Vale, muchas gracias. Y con esa invitación yo me quiero quedar. Recuerden que las votaciones están vivas en este momento, que entrando o ingresando a tuhistory.com podrán participar de la votación, y en El Espectador también, si entran a la página en línea del Espectador, encontrarán una pequeña ventanita donde sale la foto de este sujeto, y si pinchan ahí, entran directamente a las votaciones. Así que creo que de verdad quedo muy contento porque el entusiasmo con el que se dan las opiniones revitaliza nuestra posición ante la historia de nuestro país. Quiero agradecer nuevamente al canal Zoom, a History Channel, al Espectador, a la Universidad del Norte y especialmente a quien hizo posible esta transmisión, a todo el equipo técnico que hizo posible que estuviéramos en línea todo el tiempo. Muchísimas gracias, muy amables, y un aplauso para ustedes. Soy Nicolás Montero y los invito a participar de una lección que hará parte de la historia de nuestro país. Entre todos vamos a elegir al colombiano que más y mejor nos represente, a ese colombiano que nos llene de respeto, de admiración, de orgullo. Ingresa a tuhistory.com y vota por tu candidato favorito. Encontrarás 5 categorías y dentro de cada una de ellas una lista de 25 personalidades esperando a ser seleccionadas. Hay muchas expectativas y algunos incluso se atreven a pronosticar quién será el ganador. Para mí el gran colombiano es el pibe Valderrama, Rodolfo Ginás, Falcao García, Mariana Pajón, Gabriel García Márquez, Juanes, Shakira, Álvaro Uribe, Policarpo Salabarrieta. ¿Quién crees que merece ser el gran colombiano? ¿Un artista? ¿Un científico? ¿Un deportista? ¿Un intelectual? ¿Un político? ¿O un prócer de nuestra historia? Gracias al voto de miles de personas, ya tenemos a 25 semifinalistas. Policarpa Salabarrieta, Simón Bolívar, Antonio Nariño, Rafael Núñez, Francisco de Paula Santander, Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento,
Gustavo Rojas, César Gaviria, Álvaro Uribe, Juanes, Juan Gozaín, Shakira, Jaime Garzón, Yamid Amad, Fernando Botero, Gabriel García Márquez, Rodolfo Ginás, Alejandro Obregón, Manuel Elkin Patarroyo, María Isabel Urrutia, Mariana Pajón, Radamel Falcao García, Lucho Herrera, Carlos El Pibe Valderrama. Estamos muy cerca de descubrir al gran colombiano. Ingresa a tuhistory.com y conviértete en protagonista de esta elección histórica. Bienvenidos al gran colombiano. Solo por History.